Amén. Estamos acá. Que Dios me lo bendiga el día de hoy. Vamos a tomar la palabra que Dios tiene preparada para nuestra vida el día de hoy. Así que los bendigo para que todos juntos podamos recibir una doble gracia en la palabra del día de hoy. Bendice a tu hermano que está a tu lado. Dile que Dios te dé una doble gracia el día de hoy. ¿Amén? Y también Dios bendiga a nuestros hermanos que ya se están conectando en las redes sociales para que todos juntos podamos recibir una palabra muy importante de parte de nuestro Dios Trino. Hoy día hemos lecturado Esther capítulo 4, versículo del 1 al 16, y es un pasaje muy conocido, ¿no? Es un pasaje muy conocido. Trata acerca de la historia del pueblo judío que iba a ser destruido justamente por una ley que un hombre había hecho. ¿Y solamente por qué? Porque Mardoqueo no se postraba ante él. Por eso podemos ver nosotros que cuando las personas están en un poder, cuando adquieren cierta autoridad y no tienen una dirección correcta, es muy peligroso. Podemos ver nosotros también que aún si los políticos, estando en el poder, estando realmente ejerciendo una autoridad, si no tienen una dirección correcta, lo único que va a traer es destrucción. Por eso, muchas personas que están ejerciendo una autoridad, es importante que siempre puedan tener el temor de Dios. De lo contrario, el pueblo va a perecer, el pueblo va a tener muchos conflictos, el pueblo va a tener inclusive mucha persecución. Las personas que tienen o creen tener toda la autoridad, seamos sinceros, no escuchan la voz de Dios, no escuchan la palabra de Dios, y es más, tampoco pueden oír ni recibir los consejos porque creen que ya lo tienen todo. Fue el caso de Amán, fue el caso de este político funcionario del gobierno de Persia, que estaba justamente ejerciendo el primer ministro en el imperio de Persia. Pero nosotros, viendo realmente nuestra vida, ¿cómo conectamos ese mensaje a nuestro tiempo? ¿Cómo conectamos ese mensaje que fue hace muchos años atrás? ¿Cómo lo traemos en nuestro contexto el día de hoy? Y es más, ¿cómo lo puedo aplicar a mi vida? Amén. Ahora bien, si es cierto que el pueblo de Israel había una ley que todos tenían que ser destruidos, pero lo cierto es que Dios nunca desampara a su pueblo. Lo cierto es que Dios siempre está cuidando y amparando a su pueblo, a sus escogidos. Por eso nosotros en todo momento debemos tener esa confianza de que Dios está juntamente con nosotros. Aún si se levanten guerras a nuestro alrededor, aún si se levantan muchos conflictos, aún si se levantan muchos problemas, debemos estar confiados que Dios está haciendo su perfecta voluntad en nuestras vidas. Y ahí nosotros descansamos. Por eso el día de hoy tenemos que ver que Esther conocía 5 puntos muy importantes. Por eso es que ella pudo trascender sus propias circunstancias, ella pudo trascender sus propios conflictos y es más, pudo trascenderse a sí mismo. ¿Qué es lo que conocía realmente Esther? Esther conocía realmente la razón por la cual habían sido llevados cautivos a Babilonia. Ella conocía la razón por la cual habían caído bajo el imperio de Persia también. Conocía la razón por la cual el pueblo abandonó el pacto de Dios y cayó en una cautividad. Ella conocía realmente esta razón. Pero también sabía que el momento se había cumplido, porque conocía también las profecías. Al conocer la profecía no significa que vamos a estar adivinando el futuro. Conocer la profecía significa que conocía la palabra de Dios. Esto ya había sido anunciado muchos años atrás y ella lo conocía. ¿Por qué razón el pueblo iba a ser llevado cautivo? Pero también conocía el día o el tiempo que iban a ser liberados de Babilonia. También lo conocían. Por eso, conocer la palabra en nuestras vidas es muy importante. Aplicar la palabra en nuestras vidas es muy importante. Porque cuando Dios me da su palabra, entonces puedo disfrutar y experimentar el poder de la oración. Y esto también lo conocía Esther. Por eso cuando se edictó esa ley para destruir y desaparecer a todos los judíos, lo que hemos leído, ¿qué es lo que dijo Esther?
vayan y digan a Mardoqueo que ayunen por 3 días. Nadie coma ni nadie beba, que yo también juntamente con mis doncellas vamos a ayunar. Conocía muy bien lo que es la oración. Conocía el poder de la oración que se hace con una buena dirección. Nuestra vida de fe, ¿cómo lo estamos viviendo? ¿Cómo estamos orando el día de hoy? Por cierto, el apóstol Pablo también dice que Dios, que no escatimó a su propio Hijo, sino que juntamente con Él ya nos ha dado todas las cosas. Si tenemos todas las cosas juntamente con Cristo, entonces, ¿qué es lo que estamos pidiendo en nuestras oraciones? Si ya lo tenemos todo. Entonces, ¿hacia dónde tenemos que direccionar nuestra oración? Porque Pablo muy bien dice, si Dios, que no escatimó ni a su propio Hijo Jesucristo, sino que juntamente con Él ya nos ha dado todas las cosas. Entonces, ¿hacia dónde tiene que estar direccionada mi oración? Nuestra oración. Sean remanentes pequeños, sean remanentes adolescentes, sean remanentes jóvenes, sean remanentes universitarios, sean remanentes adultos, porque todos somos remanentes. Toda nuestra oración siempre tiene que ir conectado al plan de Dios. Señor, que tu plan se cumpla en mi vida, que tu plan se cumpla en mi familia, que tu plan se cumpla en mi siguiente generación. Esa es una buena oración. Y cuando nosotros oramos por el plan de Dios, ahí está todo el paquete incluido, decía un pastor. Todo lo que nosotros queremos, todo lo que nosotros deseamos, se encuentra dentro del plan de Dios. Por eso hay que enfocar toda nuestra oración al deseo de Dios, al plan de Dios, y esto que la reina Esther realmente conocía. ¿Qué más conocía Esther? Esther realmente conocía la razón por la cual Dios había elegido al pueblo de Israel, porque es a través del pueblo de Israel que el pueblo tenía que hacer las misiones mundiales, pero ellos se enfocaron únicamente en ellos mismos. Se creían el pueblo elegido, ellos decían, Dios va a enviar al Mesías, nos va a librar y va a destruir a todos nuestros enemigos. Eso es una ideología muy cerrada. Sin embargo, Dios a nosotros nos dijo, por lo tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. No se queden con el evangelio guardado. No se queden realmente con ese mensaje que trae restauración, que trae esperanza, que trae sanidad. Porque muchas personas están yendo a una eternidad sin Cristo. Muchas personas están yendo a una eternidad realmente sin Dios. O una eternidad realmente de mucho sufrimiento. La Biblia dice que ahí será realmente el lloro y el crujir de dientes. Entonces, eso a nosotros nos debe llamar mucha la atención y ver a las personas realmente con ojos de compasión, como lo vio Cristo. Lo vio a la multitud que estaban como ovejas sin pastor. Tuvo compasión de ellas. Por eso, el día de hoy nosotros tenemos que ver quién es este Mardoqueo que realmente que exaltó el nombre de Dios en esa región donde estaba. ¿Quién fue ese Mardoqueo realmente que le dijo a Esther, no digas tu nombre, no digas que eres judío todavía? Eso se aplica a la sabiduría. Tiene que ser un hombre muy juicioso, muy prudente y sobre todo tiene que ser direccionado por Dios mismo para que le diga a Esther, no digas quién eres todavía. ¿Por qué? Porque todavía no era necesario. Es decir, hay que esperar siempre el momento oportuno. Hay que esperar siempre el horario de Dios. Cuando la ley fue cerrada, cuando la ley realmente fue aprobada, entonces se enteró Mardoqueo y rasgó su vestidura en señal de arrepentimiento, en señal de dolor. Entonces ahí es donde manda a decir a Esther, ahora sí, di que tú eres judía, porque quizá para eso Dios te ha llamado, porque quizá para eso Dios te ha puesto en el reino, en el palacio. Ahora sí, di que tú eres judía. Entonces conocemos la historia. Esther no había sido llamada por el rey en un periodo de 30 días y cada quien que se quiera presentar al rey tenía que esperar que el rey lo llamase, porque si entraba por sí mismo había una sola ley y esta ley era la muerte. ¿Por qué razón? Porque por aquellos tiempos también querían matar al rey. Entonces se había aprobado esa ley para cuidar al rey, para proteger al rey. Por eso que nadie podía entrar a la presencia del rey sin ser llamado. Entonces, en ese momento realmente vemos nosotros cómo es que Esther
no escatimó proceso a su propia vida, sino que dijo, si perezco, pues que perezca. ¿Por qué? Porque hay una necesidad urgente en este momento. Hay una necesidad urgente en este tiempo que tenemos que actuar. No nos vamos a quedar callados. Nuestra nación está a punto de ser fracasado. Nuestra nación está a punto de ser destruido. ¿Y qué vamos a hacer? Tenemos que unirnos todos para orar. Orar realmente para que Dios realmente nos abra el camino. Estoy orando constantemente porque considero ya que llegó el momento de hacer el evangelismo. Llegó el momento de hacer las misiones. He escuchado mucho y por favor les pido desde acá que debemos de quitarnos esa idea de que somos una iglesia nueva. Ya no somos iglesia nueva. ¿Amén o no amén? Ya no somos iglesia nueva. Ya somos una iglesia constituida. De hecho, ya pasamos los años, entonces ya no somos una iglesia nueva. Amén. Por eso, como ya iglesia constituida, tenemos que orar por las misiones. Ustedes saben, en mi corazón tengo siempre 3 países. Ustedes lo saben y si no saben, se los hago recordar. Yo tengo en mi corazón a Venezuela. Tengo en mi corazón Argentina y Puerto Rico y estoy orando constantemente por esas 3 naciones. Pero no solamente por estas 3 naciones, también estoy orando realmente por las tribus que aún no conocen el Evangelio en nuestro país. Porque hay muchas tribus que aún no llega el Evangelio y si llega, llega distorsionado. Por eso estoy orando para que en esta iglesia se levanten realmente hombres y mujeres que salgan al campo del evangelismo, al campo de las misiones mundiales, porque para eso Dios nos ha llamado. ¿Cuál es el carácter de la iglesia? ¿O cuál debería ser el carácter de la iglesia? Misiones, evangelismo. Porque hay una sola cosa que va a bloquear los desastres de la humanidad. Hay una sola cosa que va a solucionar el problema fundamental del ser humano. Y esto es las misiones y el evangelismo. Por eso los bendigo para que el día de hoy todos nosotros, sin excepción, todos nosotros podamos tener una nación en nuestro corazón. Que todos nosotros podamos tener una tribu en nuestro corazón y orar constantemente por ello. Para que Dios nos abra las puertas y ver realmente cómo es que Dios cumple su palabra en nuestra vida como lo cumplió en el caso de Esther. Esther fue una mujer que había sido huérfana de pequeño, fue adoptada por este hombre Mardoqueo, su tío, y lo amaba tanto como su propia hija. Y Mardoqueo le dice a Esther, no pienses que nosotros vamos a ser destruidos. ¿Por qué? Porque nuestra ayuda puede venir de cualquier otro, pero no pienses tú que tu casa se va a librar, porque también puede ser destruida. Así que de repente por esta razón Dios te ha traído en el palacio para que puedas librar al pueblo de la mano de este Amán que había, sutilmente había hecho esta ley para destruir al pueblo de Israel. Miren, al pueblo de Dios, al pueblo escogido por Dios. ¿Cuántas veces nosotros también nos hemos sentido en esa situación? Que todos están contra mía, que todos están en contra de nosotros. Decimos algo y por ahí hay algo que nos da la contra. ¿Cuántas veces nos sentimos así? Persuadidos. ¿Cuántas veces nos hemos sentido nosotros perseguidos también? Nosotros no somos la excepción. Hay muchos hermanos a nivel mundial, dice Pedro, que también están pasando por las mismas cosas. Pero ¿qué es lo que debemos tener nosotros? Esperanza y confianza. Y la palabra de Dios dice que la esperanza no avergüenza. ¿Por qué razón? Porque el Espíritu Santo ha sido derramado en nuestros corazones y esto no avergüenza. Cuando tenemos el Espíritu Santo, realmente podemos tener verdadera esperanza. Por eso, no vivamos nuestra vida aguantando. No vivamos nuestra vida soportando, aguantando. ¿Por qué? Porque un día nos vamos a cansar. Un día nos vamos a cansar y vamos a decir, esto no funciona. El Evangelio no es para mí. Y vuelven a su vida pasada. No vivamos nuestra vida aguantando ni soportando. Al contrario, vivamos nuestra vida de fe esperando. Amén. Lo que Cristo dijo, esperad en todo momento. ¿Esperar por qué? Para que el reino de Dios se establezca en nuestras vidas. ¿Esperar por qué? Para que el plan de Dios se cumpla en nuestras vidas. ¿Esperar por qué? Para que se adelanten las horas pertinentes del trono celestial en mi vida. Entonces, podré esperar confiadamente.
Esperar realmente pacíficamente. No me adelanto el tiempo, ni tampoco estoy por detrás. Estoy en el momento oportuno, en el horario preciso, en el campo donde Dios realmente cumple su palabra de Dios. Amén. Es eso nuestra vida de fe. Por eso, el día de hoy, fuera que fueran los problemas, fueran las crisis que sean, fueran los conflictos que vengan a nuestras vidas, no hay razón para estar con temor, no hay razón para dudar, porque Dios ha dicho, yo voy a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Por eso no hay razón para dudar. Remanentes, no hay razón para estar preocupados por el futuro. No hay razón. ¿Por qué? Porque aún en tu futuro, Dios está juntamente contigo. Solamente una sola cosa debemos hacer. Hay que prepararnos al 300%. 100% mi estado espiritual, 100% mi oficio, mi trabajo, todo lo que yo quiero hacer, lo preparo al 300%. Y con eso lo globalizo. Es el campo al 300%. Por eso Dios el día de hoy nos va a dar una doble gracia para que todos podamos ver realmente que la crisis en sí no es un fracaso, sino es una oportunidad. Una oportunidad para poder ver y corroborar realmente que el plan de Dios se cumple perfectamente en nuestras vidas y también en nuestra familia. Por eso, el primer punto del mensaje de esta mañana es, realmente vino una crisis a Israel. Realmente lo que sucedió en este momento, el pasaje que hemos leído, realmente era una crisis en sí. Si lo vemos con ojos físicos, sí es una crisis. Si lo vemos con ojos físicos, no solamente es una crisis, realmente estamos destinados a un gran fracaso. Pero con los ojos espirituales no es así, sino que este es el momento oportuno para ver realmente la gloria de Dios. Y eso fue lo que hizo Mardoqueo con Esther. No se amedrentaron, no se desanimaron, al contrario, ellos hicieron cadena de oración. Sí, por un momento viene la preocupación, que es normal, porque también Mardoqueo se llenó de tristeza, igual que Esther, es normal. Así que no digamos que estar triste es un sinónimo de que no estás espiritualmente bien o estás espiritualmente débil. No se trata de eso, porque aún Esther estuvo triste. Pero, ¿qué es lo que debemos tener nosotros? La certeza realmente de que aún en todas las cosas, Dios nos da la oportunidad para ver realmente el plan de Dios, su plan, para ver realmente cómo es que el plan de Dios se está cumpliendo en nuestras vidas. Ellos conocían realmente por qué el pueblo había sido llevado esclavos a Egipto. Ellos conocían por qué vino el cautiverio, conocían la razón por qué realmente vino la colonización de Roma, pero también conocían que a estos países Dios los iba a derrumbar. Ahora, ¿quién es el poderoso Egipto, que en ese momento era una nación poderosa? Ahora, ¿quién es Babilonia, que en ese momento era una nación poderosa? ¿Quién es el Imperio Romano, que en ese entonces era una nación poderosa? Los tiempos han cambiado. Todo aquello que se levanta contra el pueblo de Dios, fracasarán. Amén. No lo digo yo, la Biblia lo dice así, la historia lo dice así. Por eso nosotros tenemos que estar seguros, confiadamente seguros de que en todo momento realmente Dios cumple su palabra. Tenemos que levantarnos como esos guardas espirituales, que hace que Jehová no descanse ni de día ni de noche. ¿Qué es eso? Es la oración 24 horas. 24 horas tenemos que estar orando. Así como respiramos 24 horas. Todos los días de nuestra vida nosotros respiramos. O alguien va a descansar, deja de respirar. No, aún cuando duermes, estamos respirando. Así tiene que ser nuestra oración. Todos los días disfrutar de la oración. Todos los días disfrutar de Manuel, que está juntamente conmigo. Entonces podremos ver realmente nosotros cómo y por qué llegan la crisis, llegan los conflictos, llegan los problemas, pero esto en sí es una oportunidad para confirmar realmente el gran plan de Dios, la respuesta que está oculta en medio de ese evento. ¿Ven? Por eso, todos los problemas familiares y personales es una plataforma para el futuro. Y este es el segundo punto. ¿Qué problemas tenemos nosotros como familia? ¿Qué problemas tenemos nosotros como hijos de Dios? ¿Qué problemas tenemos nosotros en nuestros campos? ¿Qué problemas tenemos nosotros
en nuestra posteridad? ¿Qué problemas nos han alcanzado de las personas o de nuestros familiares que nos han precedido? ¿Cuáles son esos problemas? Si lo vemos bien, son problemas espirituales, pero la Biblia ya nos ha dado la respuesta espiritual a todos los problemas y esta respuesta es Cristo. Amén. Solamente Cristo puede restaurar tu vida. Solamente Cristo puede restaurar tu familia. Solamente Cristo puede hacer la obra que tú no las podías hacer. Por eso Mardoqueo tomó como hija a esta pequeña Esther, lo adoptó como su propia hija y le perfeccionó y le direccionó en el camino del Señor. Por eso que Esther pudo tener una fe basada en la palabra de Dios. Puedo tener una fe correcta. Si perezco, pues que perezca. Estoy seguro que personas que tengan esa conclusión, Satanás no lo va a tocar. Amén. Satanás lo va a tocar. ¿Recuerdan ustedes? Lo dije el día domingo. Los islamitas, los musulmanes, ellos mueren por su creencia. ¿O no? Ellos mueren por su creencia. Nosotros tenemos que ser así, audaces todavía. ¿Por qué? Porque tenemos una respuesta concreta que no solamente me da salvación, sino que cambia mi destino eternamente. ¿Amén? Imagínense ustedes que estamos ante una situación muy complicada y todos nosotros nos desanimamos. Entonces, ¿qué testimonio vamos a dar nosotros como hijos de Dios? ¿Qué testimonio vamos a dar nosotros diciendo, el poder y la autoridad está juntamente conmigo? Sí, pero cuando vengan los problemas nos desanimamos. Entonces, ¿de qué poder estamos hablando? Hay contradictorio ahí. Pero la Biblia dice, Cristo mismo dijo, yo voy a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Todos los días. ¿Por qué? Porque a mí ha sido dada toda potestad del cielo y de la tierra. Ese Cristo está juntamente con nosotros. Amén. Por eso, no miremos los problemas como problemas, no miremos las crisis como crisis, no miremos los conflictos como conflictos. Miremos realmente que es ahora el día de salvación. Es ahora para poder experimentar y disfrutar la gracia de Dios en mi vida, en mí primeramente. ¿Cuál es el primer campo de oro? Yo soy el primer campo de oro. Tú eres el primer campo misionero. Tú eres el primer campo de evangelismo. Entonces, cuando yo tomo la palabra, me estoy evangelizando a mí mismo. Y cuando voy a mis estudios remanentes, cuando voy a mi trabajo, hermanos, cuando voy a mi negocio, empresario de iglesia, entonces voy a dar lo que yo tengo. Lo que yo tengo, te doy. Pero si ando preocupado todo el día, si ando cabizbajo todo el día, si ando desanimado todo el día, ¿qué vamos a dar? Tenemos que dar Cristo. Tenemos que dar el Evangelio. Tenemos que dar esa fe y esa esperanza que nos da únicamente la palabra de Dios. Amén. No hay otra respuesta para nuestras vidas. No tienes excusa, oh hombre, quien quiera que sea, dice el apóstol Pablo. No tienes excusa. ¿Por qué? Porque irrevocables son los dones y el llamamiento. Dios te llamó con una misión santa. Dios te llamó con un mandato celestial. Dios te llamó con una misión original. Por eso debemos ser personas que tengan toda conclusión el Evangelio. Debemos ser personas que tienen toda conclusión en solo Cristo, solo el reino de Dios y solo el Espíritu Santo. Y con esto desafiamos ante la crisis, desafiamos ante los conflictos, desafiamos ante todos los eventos que ven en nuestra vida. ¿Por qué? Porque más fuerte es el que está en mí que el que está en el mundo. Amén. Por eso, el tercer punto nos dice, cuando los malvados se levantan, cuando las personas malas se levantan contra los hijos de Dios, es ahí realmente donde tenemos que resplandecer la luz de Cristo en nuestras vidas. Miren, uno de los salmos que llama más la atención fue cuando David dice, Señor, ¿cuántos se han multiplicado mis adversarios? ¿Cuántos son los que dicen de mí, no hay Dios en mí? Muchos son los que se levantan contra mí, Dios. Esa frase nada más. ¿Hasta qué punto habrá caído el rey David? ¿Hasta qué punto habrá estado, quizás desanimado el rey David? Para que diga, Señor, ¿cuántos se han levantado contra mí?
Muchos, no dice la cantidad, simplemente dice, muchos son los que se levantan contra mí. Son muchos, Señor. Pero, ¿qué dice David? Pero tú, Señor, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Convicción, seguridad. Como Esther, si perezco, pues que perezca. Amén. Satanás tiene que decir de ustedes, no se metan con los creyentes de la Iglesia Gracia de Cristo, porque esas son personas decididas a morir por lo que creen. Así tiene que decir Satanás de ustedes. Y no solamente de nosotros, sino de todos los hijos de Dios. Convicción, seguridad. Porque en este momento, Mardoqueo, que fue un hombre realmente que, lleno de sabiduría, pudo ver realmente de que se había levantado un complot para matar al rey de Persia. Y fue y le dijo a Esther, mandó a anunciar a Esther. Entonces, por esto es que el rey quiso honrar a Mardoqueo y llama a Anán, el peor enemigo del pueblo de Israel, a los judíos, perdón. Y le dice a Amán, ¿qué puedo hacer yo para honrar a un hombre en la cual el rey quiere honrar? Y Amán, creyendo que el rey quería honrarle a él, dijo, pues, sería bueno, rey, que le vistas con vestiduras reales. Con la misma ropa que él viste, rey, sería bueno que vistas a este hombre. Y no solamente eso, sino también que lleve tu corona, rey, y que vista y que suba sobre el caballo real. Entonces la persona, uno de tus funcionarios más respetados, que salga y lo pasee por toda la ciudad. Y entonces el rey le dice, ok. Entonces Amán ve y llama a Mardoqueo y haz con él como tú has dicho. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Que aún los políticos buscan la oportunidad para aprovecharse de la honra de otras personas. No lo digo yo, la Biblia lo hizo así, y esto fue en el caso de Amán. Esto fue en el caso de Amán. Pero ya conocemos nosotros cuál fue el fin de Amán. Fue destruido, porque por envidia realmente hizo estas cosas. ¿Quién es ese aquel que promulgó esa ley? Le dijo, es ese señor, es ese Amán. Y la Biblia dice que el rey fue tan sorprendido que se atoró, le faltó el oxígeno y salió afuera para tomar oxígeno porque fue tanta la noticia, el impacto, que le faltaba oxígeno. Y este Amán, suplicando por su vida, va hacia Esther para pedirle ayuda y se tropieza. Y ahí es donde cae de rodillas y la agarra, se sostiene sobre la pierna de Esther. Y en ese momento, dice la Biblia, que entra Amán. ¿Cómo es posible eso? Salgo por un momento y ya estás en la pierna de mi esposa. ¿Qué harían ustedes? Rápidamente mandarían a matar a este hombre. Y fue este caso. Por eso, aquellas personas que se lanzan contra nosotros, no estoy diciendo la muerte a nadie por si acaso, no me malinterpreten. Aquellas personas que se lanzan contra nosotros nunca podrán contra los hijos de Dios. Nunca podrán contra el pueblo escogido de Dios. Porque en nosotros está realmente el verdadero evangelio, el verdadero poder. En nosotros está realmente la verdad expuesta en nuestras vidas. Aunque vengan situaciones muy complicadas, aunque haya sido una semana muy difícil, pero lo cierto es que hemos llegado hasta el día de hoy. Por eso es el día de victoria. Hemos llegado hasta el día de hoy y por eso es un día de gracia. Porque fácilmente, hermano, fácilmente no hubiéramos podido estar desanimados. Pero sin embargo Dios nos da una gracia inmerecida. Y esta gracia realmente es abundante para poder decirle, Señor, gracias porque a pesar de las adversidades, estás juntamente conmigo. Entonces puedo ver realmente que todas las cosas me ayudan para bien. Por eso, en esta semana, como una conclusión, tenemos que experimentar el poder de la oración. Tenemos que experimentar realmente el poder de la palabra. Tenemos que experimentar el poder del evangelismo. Tenemos que experimentar realmente cómo es que el trono de Dios se establece en mi vida y se levantan las horas pertinentes del trono celestial. Tenemos que experimentar esto. Tenemos que experimentar todos los días el poder de la palabra. Todos los días tenemos que experimentar cómo es que la oración se cumple en mi vida, porque una de las cosas de las cuales muchos hijos de Dios se desaniman, ¿saben por qué?
se desaniman muchas veces porque no están recibiendo respuestas a sus oraciones. Por eso muchas veces se desaniman los hijos de Dios. Y yo los bendigo para que sea el tiempo de nosotros podamos experimentar realmente cómo es que la palabra de Dios se cumple en nuestras vidas y también cómo la oración es respondida a nosotros. Cuando nosotros experimentamos la palabra, la oración y el evangelismo, seremos las personas más felices de este mundo. Seremos las personas más felices de este mundo. ¿Por qué? Porque estaremos experimentando realmente la presencia de Dios Trino. Dios Padre que cumple su palabra, el Hijo de Dios que está juntamente con nosotros con todo el poder de la salvación y el Espíritu Santo que nos encamina hacia las misiones mundiales, y esto es también el evangelismo. Los bendigo para que disfrutemos esto. Miremos los problemas como una oportunidad. Miremos los conflictos como una oportunidad. Miremos realmente las crisis como un tiempo de grandes respuestas. Siempre digo yo, un problema pequeño, una respuesta pequeña. Un problema grande, una respuesta grande. Amén. Si está el muro Jericó delante tuyo, alégrate, porque mayores son tus respuestas, mayores son tus bendiciones, mayores son las evidencias que Dios te va a dar. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesucristo te damos las gracias por este día. Gracias, Padre bueno, porque nos haces ver realmente que aún en medio de los conflictos, aún en medio de la crisis, estás obrando tu perfecta voluntad. Que sea una semana llena de respuestas, que sea una semana de bendiciones, Señor. Que sea una semana donde podamos confirmar realmente que estás juntamente con nosotros con todo el poder del trono celestial. Padre, exalta tu nombre a través de nuestras vidas, glorifícate a través de nuestras vidas, Señor, y que podamos, Señor, ver el campo con los ojos espirituales. El campo necesita el Evangelio, el campo necesita a Cristo, y te pedimos, Dios, danos la bendición en el cuerpo para así compartiendo tu Evangelio, este Evangelio que trae fe y esperanza. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén.